En este video vamos a hablar sobre la membrana y el gran impacto que tiene en la escena competitiva de Splatoon 2. Yo soy Morsa y esto es el Metagame. Esta es la segunda parte de una serie de videos hablando sobre el meta de Splatoon 2. Si aún no has visto la primera parte, te recomiendo ir a verla ahora ya, para entender mucho mejor lo que diré en este video. Debo mencionar que esto es solo mi opinión personal y en ningún caso representa la verdad absoluta. Con esto claro, podemos comenzar. Ok, el episodio de hoy será de los más importantes de esta serie, la membrana. Hay demasiadas cosas de que hablar sobre este especial, el cómo funciona, los beneficios que te da, las sinergias que tiene, cómo aprovecharla y cómo combatirla. La membrana, tal y como dice en el título del video, es el mejor especial del juego. ¿Por qué? La razón es simple. Cambia completamente el metagame, por el hecho de ser el counter de todas esas armas que pueden hacer one shot kill. Básicamente, tienes una vida extra contra ellas. Primero vamos a ver cómo funciona. Al usar la membrana, no solo te beneficiará a ti, también lo hará a tus compañeros sin importar qué tan lejos se encuentren. Y es el único especial que puede hacer esto. La membrana tiene dos factores importantes. A continuación, voy a nombrarlas y a explicar cómo funciona. Así que les pido mucha atención con lo que diré porque esto es importantísimo. Primer factor, la vida. La membrana tiene un total de 30 HP, por lo que si recibe esa cantidad de daño más, la membrana se rompe. Este número es súper importante, ya que hay armas que hacen menos de 30 de daño, por lo que requieren 2 tiros para destruirla. Lo que hacen los jugadores para combatir esto es aumentar el daño del arma con suficiente MPU o bien usar demolición para destruirla de un solo tiro. Otro dato sobre este número es que hay muchas armas secundarias y especiales que generan daño explosivo. Este daño se divide en 3 tipos diferentes. Directo, que normalmente es suficiente daño para que sea letal. Indirecto cercano, que sería el daño máximo no letal. Y el indirecto lejano, que sería el daño mínimo que te puede hacer. La mayoría de estas secundarias y especiales, el daño mínimo que generan es 30, lo que basta para destruir la membrana. Ahora aquí es donde está la magia. Como existe el potenciador de antiexplosivos, con solo un sub equipado, este reduce el daño mínimo de 30 a 28,5 aproximadamente, por lo que la membrana puede aguantar y seguir protegiéndote. Si quieren saber los valores exactos, les recomiendo visitar la página web de un dataminer llamado Lin. Gracias a él podemos saber todos los detalles y números que el juego no nos entrega, y todos estamos muy agradecidos por el gran aporte que ha hecho en la comunidad. Dejaré el enlace en la descripción. Antes de ver el segundo factor, hay que tener en cuenta dos aspectos. La membrana no cura a tu personaje y tampoco te protege del daño por pisar tinta enemiga. Segundo factor, la absorción. La membrana al romperse con un impacto, esta absorberá 100 puntos del daño, es decir, debilitará el daño que traspasará hacia tu personaje. Si traspasa la más mínima cantidad de daño, tendrás un knockback hacia el lado contrario. Si el impacto al romperse supera los 180 de daño, solo traspasarán 80 por una propiedad de la membrana, por lo que es imposible morir, a menos que te encuentres dañado previamente. Este factor es totalmente independiente del primero. ¿Qué quiero decir con esto? El HP de la membrana no afecta a la absorción. ¿Cómo van? Mucha información, ¿no? Bueno, todavía queda más. Vamos a ver ahora sus beneficios. La membrana, como ya vimos, te protege lo suficiente para aguantar un daño letal, no importa qué tan alto sea. Hay muchas armas principales, secundarias y especiales hechas para hacer one shot kill, y lo que hace la membrana es inutilizar esta característica. Esta es la principal razón por la cual cambia completamente el metagame. Otro beneficio es que ante armas con daño menor o igual a 100, te da la ventaja de aguantar un tiro extra sin recibir daño alguno, siendo más efectiva contra armas de poca cadencia. Veamos cómo aprovecharla. Hay que saber en qué momentos usar la membrana. Hay muchísimos casos en donde se puede sacar mucha ventaja. Se puede usar para combinar especiales, como el Inkjet para causar más presión al asegurar la vida de tu compañero, como también misiles o rayo que te permite rushar más fácilmente sin el miedo a morir instantáneamente. La membrana lo que hace es aumentar el rendimiento del especial con el que se combina, causando una mayor presión. También puedes usar la membrana para mantener a tu equipo con vida cuando el rival esté presionando con sus especiales, o bien para obtener ventaja en una teamfight con superioridad o igualdad numérica.
No puedo nombrar todas las situaciones para usar la membrana correctamente. Hay una infinidad de posibilidades. Uno al jugar tiene que deducir por su cuenta cuál es el mejor momento para usarla, lo cual está directamente relacionado con el Game Sense, lo que significa sentido de juego. Este concepto es súper extenso y complejo, por lo que tendría que hacer otro video hablando sobre este tema. Y bueno, ya nos queda lo último. Vamos. ¿Cómo combatirla? Los equipos y jugadores buscan constantemente estrategias para contrarrestar la membrana, usando diferentes armas principales, secundarias y especiales. Si hablamos de armas principales, las mejores opciones serían armas automáticas, semiautomáticas, con alta cadencia y con un daño de 30 o superior. Existen armas principales que pueden llegar a este daño usando MPU y otras que no, por lo cual requiere usar demolición si se quiere destruir la membrana de un solo tiro. Este potenciador le afecta tanto a tu arma principal como a tu secundaria y especial, triplicando el daño de todas estas contra la membrana, con una única excepción, el rayo, que tiene un multiplicador de 1,25 contra ella. Pasando a armas secundarias, existen unas mejores que otras debido a que la mayoría de los jugadores competitivos suelen llevar un sub de antiexplosivos. Una de ellas es la Burst Bomb, que puede causar 60, 35 y 25 de daño. Esta bomba en particular es más efectiva para destruir la membrana debido a que su explosión en el objetivo es instantánea. Y por otro lado tenemos la Fizzy Bomb, con un daño directo de 50 e indirecto de 35. Lo cual asegura romperla con una sola explosión, no importa cuál, y además tiene 3 oportunidades de acertar. Esta es otra de las grandes razones por la cual la Fizzy es la mejor secundaria del juego. Y hablando de armas especiales, los misiles y la lluvia son buena opción para destruir membranas, y más aún si se ocupa con demolición. Otro buen especial es el Bomb Rush, no tanto para romper membranas, pero sí para bloquear rutas para cuando el rival esté rushando con membrana o más especiales. Como mencioné antes, la demolición no afecta tanto al rayo, pero aún así te ayuda considerablemente. Todo lo que sirva para destruir membranas más rápido siempre viene bien. Y ya con esto hemos terminado con el segundo episodio de esta serie. Hola, espero hayas disfrutado mucho este video. Hacer esta clase de contenido no es nada fácil, requiere mucho tiempo y esfuerzo, por lo que agradecería muchísimo que dejes tu like, que compartas y me comentes qué te pareció. También considera suscribirte si disfrutas esta clase de contenido. También sígueme en Twitter y en Twitch, en donde hago transmisiones de vez en cuando. Y si te gustaría participar en uno de mis videos, puedes entrar al Discord de mi equipo Rising Wave y estar al tanto. Eso sería todo pues. Bye.